Bueno, qué bueno tenerlos a todos, a los que están con nosotros en este día acá en nuestra reunión, a los que nos están viendo por diferido, perdón, los que nos están viendo, sí, por redes sociales en vivo y por los que nos verán en diferido más adelante. Bueno, querida iglesia, yo quiero invitarles a que el día de hoy, recuérdense que a lo largo de este año hemos estado estudiando muchas de las parábolas de Jesús. Hemos estado profundizando o extrayendo esa riqueza doctrinal, ¿cierto?, que tiene cada una de estas enseñanzas que el Señor Jesús daba a sus discípulos o que también enseñaba a las multitudes. Las parábolas tienen la característica de ser muy simples y de pronto de poder entender muy sencillo, ¿cierto? Pero tiene su magia, ¿cierto? Tiene su profundidad, gracias. Tiene su carne, ¿cierto? Para extraer y no es tan simple como uno cree por encimita de que fue lo que pasó. El Señor siempre quería una enseñanza y la parábola fue enseñada, ¿cierto? Para que aún los que no son los que no eran los de los suyos, ¿cierto? No entendieran verdaderamente la riqueza que el Señor está enseñando, ¿cierto? Entonces, vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor este tiempo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él moviéndose en medio de nuestras vidas, en nuestros corazones y usando mi vida para hablar palabras de verdad, ¿correcto? Cierre ahí donde está, yo lo invito a que cierre sus ojos, incline su rostro. Mi buen Dios, te doy gracias por este día, Señor. Qué alegría, Padre, podernos reunir hoy como iglesia, Señor, en este lugar. Qué bendición, Señor, poder tener un día, una hora, un lugar y una congregación, una feligresía, un pueblo tuyo, Señor, al cual instruir, enseñar, Señor, acerca de las verdades bíblicas. Hoy pedimos sabiduría que viene del cielo para que sea el Espíritu Santo de Dios llevando a que cada palabra que salga de mi boca sea palabra de Dios mismo queriéndonos enseñar. No me dejes apartar ni a derecha ni a izquierda, Señor, de las verdades que tú has expresado en tu palabra. Por eso, Espíritu Santo de Dios, permíteme ser siempre fiel a lo que tú, que eres nuestro buen Dios, quiere enseñar a cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones y lleva a que este tiempo sea un tiempo muy especial y muy edificante para cada uno de los que estamos aquí escuchando. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, hoy quiero hablar con ustedes la parábola que está en Mateo 20. ¿Cómo se llama esa parábola? Los obreros de la viña. Vamos a leer primero la parábola, luego vamos a hablar cuál es el nombre del tema del día de hoy y lo que el Señor quiere entonces enseñarnos. ¿Listo? Recuerde que aunque no vengamos estudiando expositivamente un libro, tratamos siempre de coger el pasaje que estamos estudiando, la enseñanza o la parábola, y exponerla, enseñando primeramente siempre el contexto en el que fue dado, no como algo que cayó ahí y se dio. Acuérdense que como hemos enseñado, cuando hemos dado las clases en los hombres, dábamos la clase de hermenéutica. ¿Quién es el rey? El contexto es el rey, ¿cierto? Vamos entonces a leer, yo los invito a todos ustedes que tengan sus Biblias y vamos a leer en Reina Valera, yo voy a leer, ¿correcto? Dice, los obreros de la viña. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 5. Salió otra vez cerca a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijo, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal,
comenzando desde el postrero hasta el primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros. Hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Amén. Bueno, esta es la parábola que vamos a estar estudiando, ¿cierto? Y acá hay una terminología, ¿cierto?, que quiero que empecemos por ahí. Cuando nosotros hablamos de estos obreros, recuérdese que cuando el Señor hablaba de la viña, hablaba de su pueblo. Él está hablando, ¿cierto?, a sus discípulos y a las personas judías de ese tiempo. Ellos entendían muy bien cuando Jesús hablaba de viña. Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, Dios muchas veces tomó el ejemplo de una viña para asemejarse ¿a quién? A ellos, su pueblo. ¿Cierto? Muchas veces lo hizo. Entonces hay que entender que cuando Él está hablando de la viña, Él está hablando de su pueblo. ¿Sí? Porque acuérdese, ahorita vamos a entrar en el versículo 1, vamos a entrar en eso. Otra cosa que quiero aclarar, nos queda claro que el padre de familia, ¿quién es? Es Dios mismo, ¿sí? Y otra cosa que quiero aclarar dice que Él hizo 5 llamados, ¿sí? El primero dice que fue madrugado, no nos dice una hora. Pero entonces empieza a hablar a la 3ª hora, a la 6ª hora, a la 9ª hora y a la 11ª hora. Hay que entender qué es lo que nos quiere decir la palabra. 11ª hora, a las 11 de la noche, ¿cierto? ¿O a qué horas es 11ª? Recuérdese que en esa época, las 6 de la mañana, ¿cierto? Era como la hora 0, cuando salía el sol. La hora 3ª sería después de pasar 3 horas, o sea, las 9 de la mañana. La hora 6ª sería el mediodía. La hora 9ª sería ¿las qué? Las 3 de la tarde. ¿Jesús a qué horas murió? A la hora 9ª. A la hora 11ª, ¿qué viene siendo? Las 5. Y mire que nos queda muy claro porque ellos al final cuando reprochan, dice, estos han trabajado 1 hora, ¿sí? O sea, se trabajaba de 6 a 6, ¿cierto? Entonces, ellos son contratados por un denario. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, según la ley que había en la época, ¿cierto? Lo justo era que un día de jornal costaba ¿cuánto? Un denario. Eso es lo que costaba un día de jornal. Tengamos eso en cuenta para que empecemos entonces a desarrollar esta parábola, ¿correcto? Entonces, el nombre de este tema es ¿cierto? La prédica de hoy se llama El reino donde nadie merece nada, pero Dios da todo. Me encanta este nombre. O sea, es entender, ¿cierto? En este nombre usted y yo estamos en un reino donde literalmente nadie merece nada, pero Dios da todo. Entonces, ¿por qué Jesús contó esta parábola? Es lo que usted y yo nos tenemos que preguntar para poder ir al contexto de por qué dijo, ¿cierto? Jesús no era que estaba en la mitad de una viña y le dio por contar esa historia. No. Entonces, recordemos que toda parábola, tiene un contexto teológico y pastoral. Y Jesús aquí no cuenta una historia al azar por decirlo. Aquí, cuando Él está dando esta parábola,
aquí en particular vamos a ver que él la está enseñando porque él responde a un problema del corazón humano que está pasando, que él percibió y él lo va a atacar. Entonces, debido a una conversación que lo vamos a ver en el versículo, en el capítulo 19, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta cuál es el problema que él quiere tratar del corazón. Entonces, el tema hoy se llama el reino donde nadie merece nada, pero Dios da todo. Versículo 1, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Porque el reino de los cielos es semejante a. Cuando él está hablando de la viña, él está hablando, sí, a su pueblo, a los suyos, pero él dice, esto es como el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a esto, ¿cierto? Entonces, por eso, no se nos olvida que en Colosenses 1:13 nos dice que usted y yo, al creer en Cristo Jesús, hemos sido transportados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Así que entonces, el reino de su Hijo amado es un reino donde nadie merece nada, ¿cierto? Pero Dios ha proveído, ha dado todo por los suyos. Yo quiero que usted medite en ese nombre de este tema. Meditemos en ese reino al cual usted y yo pertenecemos al recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Al haber usted y yo sido transportados a ese reino. ¿Qué hizo usted para llegar a ese reino? ¿Por qué está usted en ese reino? ¿Qué recibe usted en ese reino? ¿Sí? Respóndase usted eso, medite en esta tarde acerca de esto. Querida iglesia, hay verdades que cuando nosotros encontramos, nos confrontan a nosotros suavemente. ¿Sí? Uno dice como, sí. Pero hay unas verdades que nos desnudan. Hay unas verdades que nos desencajan por completo. Y la verdad que el Señor Jesús está hablando aquí en la parábola 20, en la parábola de Mateo 20, pertenece a esta categoría, a una de esas verdades que nos va a desinstalar, nos va a desencajar, va a mostrar verdaderamente cuál es el corazón. Yo no sé si usted, al medida que leímos ahorita la parábola, usted se preguntaba al final, ¿es justo lo que ellos están reclamando? Porque al fin y al cabo chuparon calor y trabajaron más que cualquiera que trabajó solamente una hora. Es que eso es lo que nos llama la atención, que cuando usted lee esta parábola, ¿usted qué dice? Yo hubiera renegado si yo hubiera llegado a las 6 de la mañana o madrugado. Que uno una hora haya trabajado y se haya ganado lo mismo que a mí me van a dar. ¿Sí? Ese es el corazón de nosotros. Entonces, dijimos hace un momento, Jesús cuando cuenta o habla una parábola, no es para entretener a sus oyentes. Jesús usa esta parábola para derribar de una manera equivocada de cómo nosotros entendemos a Dios, en cómo nosotros entendemos la salvación, en cómo nosotros entendemos el servicio cristiano, el cómo nosotros comprendemos el reino de Dios. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Hemos dado cuenta a medida de las prédicas que sus discípulos, los más cercanos, los 12, ellos no entendían qué era el reino de los cielos. Para ellos era un reino terrenal. Y el Señor les decía, mi reino no es de este mundo. No funciona como en este mundo. Pero ellos, ¿qué? Ellos, ay, Señor, en la consumación de los tiempos, yo quiero sentarme a tu derecha, yo quiero ser esto. Ellos no entendían. Por eso, y mire cuántas parábolas, si usted se va a Mateo 13, cuántas parábolas, no vaya, pero usted en su tarea, en Mateo 13, cuántas parábolas hay acerca del reino de los cielos. Ahí arrancamos en Mateo, es Mateo 13, ¿cierto? En Mateo 13 arrancamos con la parábola del sembrador.
Y luego entramos en la parábola, hay otra parábola que recuerde así, abuelo de pájaro, está la de la perla, está la de el trigo y la cizaña, está también la del granito de mostaza, ¿cierto? Ahí hay varias. ¿Y de qué está hablando? El reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como. Vea, Mateo 20, el reino de los cielos es como, ¿cierto? Entonces, la dificultad de entender qué es ese reino. Entonces, Jesús con esta parábola quiere expulsar, oiga, de nuestros corazones una mentalidad que es profundamente humana. Eso es lo que Jesús quiere con esta parábola. Él quiere expulsar de los corazones de sus seguidores, ¿cierto? Una actitud o una mentalidad que es profundamente humana, pero que al mismo tiempo es totalmente ajena y contraria al reino que Él está anunciando. Ese reino que Él dijo que se había acercado. ¿Cuál es esa idea de la que quiero hablar con ustedes, que Jesús nos está mostrando en esta parábola y que Él quiere expulsar de nuestros corazones? Es la idea de que podamos nosotros merecer algo delante de Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos merecedores de algo delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos portamos bien. Yo me he portado bien. Yo creo que yo merezco que Dios me bendiga. La idea de que nuestro servicio, a medida que usted y yo servimos, acumulamos puntos, como si tuviéramos un crédito espiritual. A medida que usted sirve, yo voy sumando puntos y como yo ayudo en la iglesia, como yo le doy al Señor, entonces voy sumando puntos. O la idea de que nuestra antigüedad en la fe, ¿cierto?, nos da privilegios delante del Señor. Eso es lo que el Señor quiere tratar con esta parábola. Eso es lo que el Señor quiere expulsar de nuestros corazones, que nosotros no somos merecedores de nada. El Señor quiere también enseñarnos que nosotros no guardamos créditos espirituales a medida de que usted ayuda o sirve, y que tu antigüedad en los caminos de Dios mucho menos te va a dar privilegios delante del Señor. Por eso, para entender profundamente lo que Jesús está diciendo aquí, es necesario que nosotros nos enteremos qué es lo que está pasando antes de la parábola. ¿Por qué? ¿Quién estaba pensando así? ¿Qué corazón vio el Señor que estaba yendo en contra de los principios de su reino? Cuando nosotros miramos esto, antes de contar esta parábola, de entrar en profundidad de cada uno, debemos saber que Jesús, si usted voltea su hojita o se va al capítulo 19, usted se va a dar cuenta que Jesús viene hablando en un bloque narrativo donde lo que Él está exponiendo o enseñando es que viene hablando de una serie de escenas que define la entrada al reino de Dios. Es que es tremendo. Jesús nunca paró de hablar del reino. ¿Sí o no, don Faber? Nunca. Siempre está enseñando. Entonces, Él viene en esa escena y si usted se va al versículo 13 al 15, ¿se acuerda cuando los niños vinieron a Él? ¿Ustedes sabían que el Señor ahí estaba hablando del reino de los cielos? Me dicen, no, los está bendiciendo, tan lindo, el Señor los bendijo, le dijo que los dejaran que vinieran y tal. No, pero cuando usted va al versículo 13 del 19, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire que entonces Él viene de un bloque de escenas donde define cómo es la entrada al reino de los cielos. Siga leyendo, ahí en títulos. ¿Qué habla ahí? El joven rico. Habla del joven rico. No lo voy a leer todo porque pues ahí son como 7 versículos. El joven rico se arrima delante del Señor y le dice, maestro bueno. ¿Cierto? Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para heredar el reino de los cielos? ¿Cierto? Entonces el Señor, ¿qué es lo primero que le dice?
tienes que cumplir, dice, no mate, no adultere, no hurte, versículo 18, no digas falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo. Y el joven rico, ¿qué hizo? Sacó pecho y ¿qué dijo? Todo eso lo cumplo. O sea, voy derecho al reino, voy derecho a heredar la vida eterna. Pero ¿qué le dice el Señor? Ok, ahora entonces vende todo lo que tienes, regala a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el rico? Se entristeció. Y después de eso, ¿qué dice el Señor? Y mirando Jesús les dijo, para los hombres, dice, oyendo el joven se puso triste, 23, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces, y después viene el discípulo estrella, el que no es capaz de quedarse callado. ¿Quién será? Don Pedro, ¿sí o no? Y don Pedro hace una pregunta que expone, qué pesar, siempre el que más habla, el que más expone, ¿cierto? Pero él hablaba, pero todos caían en ese punto. O sea, todos tendrían la misma pregunta, ¿sí o no? Pero entonces Pedro hace una pregunta que expone de manera peligrosa, la forma peligrosa en la que él piensa. ¿Y qué dice en el versículo 27? Dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Como dice, el rico tiene que dejar todo. Nosotros ya lo dejamos, Señor. Nosotros ya lo dejamos y ya le seguimos a usted. Le hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice Pedro. ¿Qué pues tendremos? A ver, la pregunta en sí no está mala. Lo malo es la actitud con la que está haciendo. Y el Señor se la pilló. Y por eso el Señor habla en capítulo 20, el reino de los cielos es como. Dice Pedrito, sí, tú llegaste, tú eres el primero, pero primero eran los últimos y los últimos eran los primeros. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Jesús? No. Le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Ahí sí Pedro quedó contento, ¿sí o no? Pero ojo Pedro, la actitud con la que usted me está preguntando no es la correcta. Y como usted es de los míos, yo quiero corregir esa mala actitud, porque acuerde que el Señor que está buscando corazones sinceros, ¿sí? Entonces, cuando Jesús le hace esta pregunta al Señor, le está diciendo, a ver Señor, ¿y entonces usted qué es lo que nos va a dar si nosotros ya lo dejamos todo? ¿Cuál será nuestra recompensa? ¿Cuál será nuestro pago, Señor? ¿Cuál será eso? Y detrás de esta pregunta entonces que está haciendo Pedro, está la raíz que Jesús quiere arrancar hoy también de nuestros corazones. La ilusión de que Dios nos debe algo. Porque Pedro, ¿qué dice? Señor, nosotros lo estamos siguiendo, entonces ¿qué? Posible pues que no vayamos a ganar nada. El Señor es justo. ¿Sí? Descansemos en su justicia, pero no exijamos. ¿Sí? Entonces, Jesús responde con una parábola que acabamos de leer para recordarnos una verdad que choca contra todo instinto natural. Y es que el reino de Dios, nadie merece nada, pero Dios lo da todo. Dios lo da todo. Querida iglesia, este reino de Jesús, este reino que Jesús vino a anunciar, no funciona por rendimiento. Este reino que Él vino a anunciar no funciona por comparación. Este reino que Él vino a anunciar no funciona por méritos propios. Su reino es un reino cimentado en la bondad soberana de Dios, donde Él es el que llama, Él es el que invita, Él es el que salva y Él es el que recompensa según su gracia y no según nuestras obras. Yo sé que muchos podemos decir, ay sí, somos salvos por fe y es por gracia que nosotros lo somos, pero muchas veces su corazón está buscando una recompensa. Su corazón, he sido muy juicioso este mes, yo creo que me merezco una bendición. Sí, a veces estamos buscando eso. Esta parábola es un llamado a que usted y yo soltemos, ¿qué? La comparación, que usted y yo soltemos la envidia espiritual, soltemos el sentimiento de derecho espiritual, la mentalidad de que Dios me debe a mí algo y el orgullo por nuestro servicio.
es una invitación a que usted y yo descansemos en un Dios que no paga como los hombres pagan. Y eso es lo que tenemos que entender. Sino que es un Dios que nos va a dar lo que es justo. Lo que es justo. Y este sermón entonces, vemos cómo Jesús, mediante la figura del viñedo, ¿cierto?, nos muestra cómo es su reino, y lo vimos en el versículo 1. Un reino donde el último puede ser el primero, y donde el primero puede terminar siendo el último. Y un reino donde nadie tiene méritos propios, pero sí recibe por abundancia. Y donde la pregunta correcta no es: Señor, ¿qué voy a recibir por seguirte? ¿Qué voy a recibir por haber dejado? Sino, ¿por qué he recibido tanto cuando yo nada merezco, porque nada he hecho? Amén. Así que entonces, teniendo claro en mente esta parábola, nos revela cómo el reino del Señor funciona, donde nadie merece nada, pero Dios lo da todo. Entonces, lo primero que Jesús quiere que entendamos es quién gobierna en ese reino. Porque la clave de toda la historia no se centra en los trabajadores, sino que se centra en ¿quién? Pues en el dueño de la viña. En el dueño de la viña. Y eso es lo que tienen que entender quiénes, los suyos. Por eso, el primer punto que quiero tocar con ustedes es, al entrar a mirar estos versículos, es: hablemos del dueño de la viña. Y este dueño de la viña es Dios. Y vamos a hablar acerca de la soberanía que Él tiene para su llamado. Entonces, en los versículos 1 al 7, no los voy a volver a leer por tiempo, pero los versículos del 1 al 7, ¿cierto? A nosotros lo que estamos viendo es cómo el padre o el dueño de la viña sale y encuentra, ¿cierto? Y encuentra acá, hace el llamado en 5 ocasiones. Entonces, lo primero que podemos notar al leer estos primeros versículos es que el dueño sale 5 veces a buscar trabajadores. Este detalle es crucial, porque ningún dueño terrenal haría esto. ¿Sí? Y él dice, o sea, si usted es un hombre de negocios, ¿usted para qué va a contratar a una persona faltando una hora para ya terminar la labor? ¿Sí? Ahí está la diferencia. Porque el dueño de este reino, el que gobierna en este reino, no es cualquiera, es Dios mismo. Cuando nosotros vemos buscar el dueño es el que ama y el dueño es el que invita. Dios llama a diferentes horas. Y esto tiene que ver con nuestro llamado. Algunos los llama desde muy temprano. Y cuando hablamos desde muy temprano, podemos hablar de aquellos que nacieron en hogares cristianos. ¿Sí? Y como yo he sido cristiano toda la vida, y pastor, yo no he vivido en el mundo, yo sí tengo el cielo ganado. ¿Sí? Es que ahí está la actitud del corazón. Otros, ¿cierto?, los llama a mitad de vida, en sus 20s, en sus 30s. A otros casi al final, ya a sus 50s, a sus 60s. Y a otros en el lecho de muerte. Y ahí es donde nosotros decimos, pero ¿cómo este que hizo y deshizo toda la vida, a lo último conoció a su Salvador y va para el mismo lado de uno? ¿Sí o no? Es que ahí está el corazón. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Porque para nuestros ojos, eso no es justo. ¿Cuántas cosas yo me privé? ¿Cuántas cosas yo me negué? Y disfrutó de sus borracheras, hizo esto, deshizo, yo no sé cuántas engañó, robó yo no sé cuánto. Y el Señor lo perdonó al final y ve, aquí vengo y lo veo. Cuando creí que se iba a quemar en una eternidad. Él es el dueño de la viña. Amén. Entonces, ¿esto qué nos refleja a nosotros? Nos refleja la diversidad que hay en el reino. Y que el dueño es el que hace. Usted tiene que partir con lo siguiente.
Y es como en el nombre. Usted no merece estar aquí, pero ya usted está aquí. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hablamos acerca de que si el Señor es el que llama o yo soy el que busco, ¿qué es esto? Que entonces eso no es justo, porque a unos sí llamó y a otros no llamó. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender y es, entonces, si Dios nos llama a todos, entonces es injusto. Nosotros tenemos que entender algo. ¿Cuál es la justicia divina? ¿Qué merece el ser humano con base a lo que dice Génesis? La muerte, distancia total de Dios porque Dios no comunga con el pecado, ¿sí? Pero Él fue soberano y su plan es un plan de salvación, ¿sí? Si a usted el Señor lo llamó a su reino es por gracia, es lo que estamos hablando. Que injusto al otro que no llamó, eso es justicia y porque no merece, ¿qué merecemos? Estamos muertos y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, otro rasgo notable que tenemos que ver aquí en estos primeros versículos del 1 al 7, es que en el versículo 2, allá tengo una cosa que no sé qué, no me deja ver, en el versículo 2, dice que, en el versículo 2, ¿qué dice? Habiendo convenido con los obreros. ¿Qué quiere decir eso? Habiendo convenido con los primeros. Hay un trato, un acuerdo. ¿Y cuál fue el acuerdo según el versículo 2? Un denario. ¿Y qué decía la ley? Día de jornal, denario. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Vamos pues a trabajar. Listo, eche para allá. Pero él volvió a salir a las 9, a las 12, a las 3. Que tu salvación no fue tu búsqueda de Dios. Tu salvación no fue porque usted fue y buscó, sino porque el dueño de la viña vino y te llamó. Él fue el que vino y te buscó. Él te buscó a ti. Bien lo dice Primera de Juan 4:19. ¿Qué dice Primera de Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No fue que Él dijo, este tiene mucho amor por mí, entonces por eso lo voy a llamar. No, es por amor, porque Él nos amó primero. Otra cosa que también tenemos que entender, y es a los que son padres, tus hijos pueden venir al Evangelio en diferentes etapas, en diferentes horas. Unos desde pequeños, otros más adelante. Nuestra tarea es que orar por misericordia y gracia sobre nuestros hijos. No nos podemos nosotros desesperar, porque nuestros hijos no van a ser salvos porque yo ya conozco el Evangelio. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Dios es nuestro Padre, Padre de todos, no abuelo. ¿Sí? Entonces, Él a cada quien llamará. No todos madurarán al mismo ritmo, lo que tenemos también que aprender. Tenemos que tener paciencia, gracia y humildad con las demás personas. Y Dios llama personas que tú no llamarías. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender porque Él no ve como nosotros vemos. El reino entonces se construye no con los mejores, porque no es por méritos, sino con los llamados, con lo que Él ha deseado llamar. Vámonos a segundo bloque, vamos a mirar esos versículos 8 y 10. En esos versículos 8 y 10, todos reciben, vamos a mirar lo que es la igualdad de la gracia. Porque todos reciben un denario. Versículos 8 y 10. Dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron, o sea, a las 5 de la tarde, cada uno un denario. Y al venir los primeros, o sea, los de la madrugada o a las 6 de la tarde, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Entonces, al final del día, cada uno recibió ¿qué? Un denario. Ahora bien, este denario
si estamos hablando aquí de un pago por un trabajo, pero lo que el Señor quiere enseñar en la parábola, que eso es lo que está detrás, lo que hay que profundizar, este denario no es un pago según trabajo, es un símbolo de lo que Él está hablando, que Él está hablando del reino de los cielos, ¿sí? Y acuérdense que le preguntó el rico a Él, ¿cómo ganaré qué? La salvación. ¿Se acuerda? No, no el reino, Él le dijo la vida eterna, la vida eterna. Entonces, es un símbolo de la vida eterna, de la salvación. Es una recompensa escatológica igual para todos. Eso es lo que representa un denario, lo justo que va a recibir cada uno de los que pertenecen a su reino. La gracia. ¿Correcto ahí? Esto nos enseña que la salvación es la misma para todos. No hay niveles de más salvo, menos salvo. Todos son salvos, todos son justificados. La herencia eterna es igual. Todos reciben a Cristo por igual. Y aquí está el choque de la gracia. Los que trabajaron menos horas reciben lo mismo. Esto es lo que choca de la gracia. Lo que yo estoy diciéndoles a ustedes. ¿Cierto? Que cuando uno dice, este lo conoció en el lecho de muerte y recibió lo mismo. ¿Sí? Y uno dice, no es justo. ¿Cierto? Entonces, este acto expone nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos gusta a nosotros como seres humanos, nos gusta una justicia basada en rendimiento. Y es así como funciona el mundo, ¿no? Las empresas, la meritocracia, ¿cierto? Una justicia que está basada en rendimiento, porque así funciona el mundo. Seamos honestos. Queremos que Dios nos pague por tiempo invertido. Eso es lo que nosotros queremos. Creemos que por orar más, por ayunar más, por ayudar más, por venir a la iglesia, Dios nos dará proporcionalmente a eso. Entonces nos paga por el tiempo invertido en la obra. Y eso no está mal, ¿cierto? Estas cosas anteriores, que usted ore, porque eso es fruto de que usted entiende la gracia derramada sobre usted. Te acerca más, te lleva a amar más, te lleva a una intimidad más grande, al usted entender la gracia que ha sido derramada por usted. Pero cuando usted lo hace mal enfocado, ¿cierto? Ahora la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes es, ¿usted por qué ora? ¿Usted por qué viene aquí? ¿Usted por qué ayuna? ¿Usted por qué lee la palabra de Dios? Para ganarse a Dios, para ganarse algo, para tratar de manipularlo porque es que usted se quiere comprar un carrito más grande, para tratar de manipularlo porque es que justo esta semana es que usted va a meter los papeles para su visa. No, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia esta semana porque es que esta semana tengo que aplicar a la visa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos nosotros buscando a Dios? ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros comprender que Dios paga por el tiempo invertido. Tenemos que mirar nuestro corazón. ¿Qué más expone nuestro corazón? ¿Por qué? Porque nos molesta que otros reciban mucho sin haber hecho tanto. A veces eso nos molesta, que muchos que reciban mucho sin haber recibido tanto. Usted dirá que no, pero ¿cómo actúa usted cuando ve que el vecino suyo está prosperando y nunca ha pisado la iglesia? ¿Usted nunca se le ha atravesado un pensamiento de esos? O yo soy el único carnal, pues que a veces uno dice, ¿sí? O que le salen las cosas y ni siquiera es temeroso de Dios. Mira, muchas veces, ahorita vamos a hablar de la comparación más abajo, pero déjeme, yo toco este punto aquí también, y es, muchas veces nosotros como cristianos sabemos que tenemos que hacer las cosas bien. Y por ejemplo, uno de los sueños de muchos acá es quedarse, ¿sí? Y muchas veces, no nos digamos mentiras, que uno de los caminos más fáciles para uno quedarse aquí es conseguir el amor de su visa.
¿Sí o no? Pero nuestros principios nos enseñan que eso no debe ser. Si hay amor genuino, gloria a Dios, te caché, te cayó. ¿Sí? Pero que nosotros estemos buscando eso. Ahora, ¿qué piensa usted que va con sus paticas para afuera, que el gobierno lo está sacando? Y la otra, o el otro que sí tuvo el amor de su vida, se queda aquí carcajeado. ¿Justo o no justo? Entonces nos molesta que otros reciban, ¿cierto? Tanto cuando no han hecho las cosas correctamente. Muchas veces nosotros le preguntamos al Señor, pero Señor, si yo he venido, si yo he hecho, si yo he dejado, ¿cómo puede ser que esta la tenga más fácil o este lo tenga más fácil que yo? Lo que estamos tratando aquí es la actitud de nuestro corazón, que muchas veces creemos que es que Dios nos debe a nosotros. El reino nos confronta con una verdad que es incómoda. Dios no da según méritos, sino según gracia. Según gracia. Entendamos, iglesia, que el creyente nuevo tiene la misma justificación que el pastor que lleva 40 años. No es que yo lleve 40 años, no. Pongámosle entonces menos. ¿Sí? Cuando usted y yo nos sentemos en la mesa del Señor, todos vamos a recibir el mismo pan y la misma copa. Todos. No crea que es que para usted allá hay un... Si lo hay para usted, lo hay para todos. Tus dones no te hacen más valioso delante de Dios que otros. La gracia de Dios nos nivela a todos. Amén. Ahora miremos los versículos 11 y 12, que es el reclamo del corazón orgulloso. 11 y 12, ¿qué nos dice a nosotros? Y al recibirlo, ¿quiénes? Los que llegaron al principio, dice, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, o sea, estos últimos que llegaron, han trabajado solamente 1 hora. Y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, los que trabajaron más tiempo son los que se están quejando. ¿Qué dicen ellos? Estos postreros los has hecho igual a nosotros. Los has hecho igual a nosotros. Entonces, ahí está el problema en lo que ellos están diciendo en este versículo 11. Porque el corazón humano siempre existe la tentación de decir, yo merezco más, yo he trabajado más, he servido más que ellos, ¿por qué Dios bendice más a estos que a mí? ¿Por qué esta persona creció más rápido que yo? ¿Por qué Dios los usa más que a mí? Siempre está eso. Y ojo, hay algo importante en esto que ellos están diciendo en estos versículos 11 y 12. Si usted es consciente aquí en estos versículos, la queja no es porque recibieron poco, sino porque los otros recibieron igual. ¿Sí? ¿Por qué los hiciste igual a nosotros? Y esto revela 3 pecados profundos y los méritos disfrazados de fidelidad. Cuando la comparación, nosotros, ¿por qué él sí y yo no? La comparación es algo que no es bueno. Y todos nos encanta compararnos. Los hermanitos se comparan desde chiquitos. Y si no tiene hermanitos, con los primitos. Y si no tiene primitos, con los amiguitos del colegio. ¿Sí? No hay nada peor que nosotros compararnos, porque nosotros no somos justos cuando nos comparamos. ¿Nosotros con quién nos comparamos normalmente? Uno mejor que uno. No alguien igual a usted. Usted nunca mira para abajo. ¿Sí? Usted siempre mira es para arriba. Las comparaciones no son objetivas, no son lógicas. Ellos no debieron de haberse comparado. Ellos recibieron lo justo.
Porque ese fue el trato, ¿no? Entonces también es la envidia espiritual. Segundo pecado que se revela al decir esto, y que saber la gracia que ha sido derramada en nosotros. Entonces, si por nosotros fuéramos, nosotros quisiéramos ser los únicos que entramos al cielo. Bueno, y usted dice, bueno, y mi familia también. Bueno, y nos damos el papel de Dios, de querer nosotros exigir. Otra cosa que también vemos que revela otro pecado es los méritos disfrazados de fidelidad. Sentimos que Dios nos debe por nuestros años de servicio, ok. Entonces, ¿por qué sirve usted? Para tener unos méritos. O usted sirve porque usted reconoce la gracia derramada en usted y eso lo lleva a que quiera glorificarlo con lo que usted hace. Querida iglesia, cuando hacemos una aplicación de esto, tenemos que entender que podemos caer en esto nosotros. En la iglesia eso puede suceder. Cuando otros lideran, sirven, crecen, maduran, reciben oportunidades, nos preguntamos, ¿por qué ellos sí y yo no? Hay veces, de pronto usted se compara con, pero este no lleva ni 2 años en la iglesia y mírelo, ya está haciendo esto. Pregúntese usted por qué no está avanzando. Más bien, es posible tener muchos años en la fe y un corazón que todavía está lleno de orgullo, un corazón que todavía no se ha dejado transformar por el Señor. Cuando nosotros hablamos de la murmuración que ellos están haciendo ahí, es una murmuración contra estas otras personas, es una ofensa contra Dios. Porque es Dios el que está obrando conforme a su soberana voluntad. Así que aquí vemos nuevamente que Jesús está exponiendo no solo una actitud externa, sino que una condición interna que hay en los corazones de estos trabajadores de la viña, que lo que quiere él decirle a Pedro es esta misma actitud de la que yo estoy viendo en su corazón. Veamos los versículos 13 y 15. La defensa que va a decir el dueño de la viña. Ahora bien, el dueño responde con 3 declaraciones que deberían derrumbar nuestro orgullo. Está en el versículo 13 la primera. ¿Qué les dice él? Amigo, no te hago agravio. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? No he sido injusto, no te hago injusticia, no te hago ofensa. Es lo que él les dice. Dios nunca es injusto, es lo que nosotros tenemos que entender y sobre eso tenemos que descansar, que Dios es justo. Él nunca da menos de lo que prometió. Él nunca retiene bendiciones por capricho. Y a veces nosotros creemos eso. Es que el Señor me quiere ver llorar. Usted no ha dicho eso, es que el Señor me quiere ver sufrir. El Señor es justo. Otra cosa que dice ahí es, ahí dice, ¿no conveniste conmigo en un denario? El Señor les está recordando el trato que ellos hicieron. El dueño les recuerda que ellos aceptaron un trato y era ¿qué? Un denario. Y el denario era lo justo en la época para pagar por un día de trabajo. Recibieron lo prometido. Lo que quiere decir es que su inconformidad no es por la injusticia, porque ellos saben que es justo, lo pactaron y según la costumbre o la ley le están pagando el jornal del día a lo que es. O sea, su inconformidad no es por la injusticia, su inconformidad es ¿por qué? Por la comparación que se están haciendo ellos en el corazón con los que llegaron a las 5 de la tarde. Y lo otro que está en el versículo 15 es, les dice, para rematar, le dice, o sea, sé que no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O sea, ya no puedo yo manejar la plata como yo quiera manejarla. Y eso muchas veces nosotros somos con Dios. Queremos nosotros ser administradores de su gracia. Nos paramos en ese punto. Este es el centro teológico de la parábola.
Cuando Él le dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. La gracia no es un derecho, la gracia es un regalo que Él nos da. Efesios 2, 8, 9, ¿qué nos dice a nosotros? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no por vosotros, sino que es don de Dios. ¿Y qué es don? Un regalo, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por sus obras, para que nadie se gloríe. Entonces la gracia no es un derecho, es un regalo de parte de Dios. Dios da lo que Él quiere, al que Él quiere y como Él quiere. Y usted no tiene por qué entrar a opinar en eso. Este versículo coloca prácticamente el dedo ¿en dónde? En la llaga. Porque, querida iglesia, la verdad es que la envidia espiritual no es realmente contra otras personas. La envidia espiritual, o ese tipo de envidia, no es contra otras personas. Es contra la bondad de Dios. O sea, contra Dios mismo. Porque nosotros estamos cuestionando el accionar de Dios. El problema entonces no es que otros reciben mucho, sino que Dios decide ser generoso. Pregúntese entonces usted en este día, ¿puedes alegrarte genuinamente en tu corazón cuando Dios bendice a otras personas? ¿Te da tanta alegría como cuando te bendice a ti? ¿Cómo se comporta usted con las noticias de sus hermanos? ¿Se alegra usted tanto como si usted la estuviera recibiendo? ¿Puede usted aceptar cuando Dios usa a alguien que llegó de último? ¿Puede descansar en que Dios nunca se equivoca en su bondad? ¿Usted puede descansar en eso? ¿O usted cree que usted necesita darle un empujoncito a Dios? Como para que no erre. ¿Puedes dejar usted de negociar con Dios y empezar a adorarlo solamente por gracia, porque usted entiende la gracia derramada sobre usted? Y el versículo 16 nos habla a nosotros de cómo funciona el reino. La inversión del reino de Dios, donde nos dice que primero los últimos y los últimos primeros. Esta frase que nos está diciendo así que los primeros serán postreros y los postreros primero. Esta frase no significa que Dios invierte el orden por capricho, por llevar la contraria. Significa que Dios destruye el sistema humano de méritos. Significa que el reino exalta al humilde y humilla al orgulloso. Significa que Dios no ve como nosotros vemos, ni califica como nosotros calificamos. Significa que Dios no paga como nosotros pagaríamos. Porque usted y yo nos regimos ¿cómo? Por este mundo, por las conductas de este mundo. Lo que parece pequeño, Dios lo engrandece, y lo que parece grande, Dios lo reduce. Debemos servir sin reclamar posición. Sirva que Dios es el que te da la posición. Debemos hacerlo todo desde la gratitud, al entender la gracia sobre nosotros, no desde la negociación, porque yo, Señor, he hecho, yo hice, yo fui, yo di, yo diezmé, yo... Debemos amar la gracia para nosotros, pero también amar la gracia derramada en otros. La iglesia necesita cuidarse del veneno de la comparación, y esto es como la aplicación. Nosotros nos tenemos que cuidar de eso. ¿Y sabe por qué nos tenemos que cuidar de eso? Porque nada destruye más rápido una comunidad que los celos, la envidia ministerial, la comparación, el sentimiento de víctima espiritual. Recordemos lo que Jesús nos enseñó a nosotros, y lo tenemos en Juan 13:35, donde Él dice cuál es la marca de sus discípulos. ¿Cuál es la marca? Juan 13:35. ¿Qué dice? En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros.
Cuando hay amor, verdadero amor, no hay envidia. No puede haber envidia. ¿Correcto o no? No puede haber envidia. Los años en la fe no te dan derechos. Daniel, cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor, los años de yo caminar con el Señor no nos dan a nosotros derechos, que hay veces eso como creemos, nos dan otros que responsabilidades. Entendemos la responsabilidad. El servicio a mí no me hace acreedor, querido diáconos. El servicio usted no lo hace acreedor, lo hace ¿qué? Dependiente de Dios, porque sabe que para usted poder dar, necesita depender de aquel que es la fuente. La verdadera madurez es alegrarse por el crecimiento de los ajenos. Nos tenemos que alegrar por el crecimiento del que llegó hace poco. Y si lo alcanzó usted, gloria a Dios. Y si pasó y lo colocó el Señor en una cosa más grande que usted, gloria a Dios. ¿Sí? A eso me refiero. A eso nos quiere el Señor llevar. Jesús entonces le habló a Pedro a través de esta parábola. Pero también nos está hablando a nosotros hoy. ¿Y qué nos quiere decir hoy el Señor a través de esta parábola? Que en el reino de los cielos, en el reino que Él vino a anunciar, todos somos llamados por gracia. Todos entramos por gracia. Todos permanecemos por gracia. Todos servimos por gracia. Todos recibimos por gracia. En el reino de los cielos no existe veteranos, solo redimidos. En el reino de los cielos no existen mejores, solo perdonados. En el reino de los cielos no existe contratos, solo misericordia, solo misericordia. La parábola nos invita entonces a adorar, no a reclamar. A eso nos está invitando a nosotros esta parábola. Al final, cuando Cristo nos dé el denario de la vida eterna, comprenderemos que recibimos muchísimo más de lo que jamás usted y yo hubiéramos merecido. Que su gracia fue siempre justa y que su bondad fue infinitamente más grande que nuestras obras. Así que, querida iglesia, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ese es el reino de Dios. Ese es nuestro Dios. Esa es la gracia que descoloca, que transforma y que humilla nuestras vidas al entender la justicia y la gracia con la que nuestro Dios obra. Y que en nuestros corazones no va a haber soberbia ni meritocracia para esperar algo de Él. Porque ya todo se nos fue dado a través de la gracia que Él derramó en nosotros. Amén. Coloquémonos en pie, vamos a orar.